Buenos días. Continuando con la videoconferencia para el desarrollo de la unidad 1 de la Cátedra de Biomateriales Dentales 1, continuamos con la bolilla de adhesión. Antes de ver lo que es la adhesión, vamos a hacer una pequeña evolución histórica de la odontología restauradora adhesiva. Antiguamente, el material de restauración de elección era la amalgama dental. La amalgama dental no es un material adhesivo, no se adhiere a la estructura del diente, sino más bien se retiene por retención mecánica. Luego, en el año 1955, aparece Buonocuore, donde fabrica el ácido fosfórico al 37%. Este ácido fosfórico lo que producen son pequeñas micro irregularidades o micro retenciones sobre el esmalte. Posteriormente, en el año 1974, Wilson y Kem introducen los materiales adhesivos. El ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es un material adhesivo que se adhiere químicamente a la estructura del diente. Los pilares fundamentales de la odontología adhesiva es eliminar la interfase restauración diente. Vamos a conceptualizar un poquitito qué quiere decir eso. Interfase. ¿Cuál es la interfase? La interfase es el espacio que hay entre la restauración y el diente. Volvemos a nuestro ejemplo de amalgama. En la amalgama dijimos que la amalgama no se adhiere al diente, sino se retiene por retención mecánica. Entonces siempre queda un pequeño espacio que solamente se puede ver en el microscopio, un espacio entre la restauración y el diente. A eso se le llama interfase. Esa interfase generalmente está cubierta de microorganismos. Por esa interfase se filtra saliva, microorganismos y se puede producir recidiva de caries. En la odontología adhesiva lo que se intenta es eliminar esa interfaz. Por otro lado, otro de los pilares de la odontología adhesiva es el ahorro de tejido sano. Con la utilización de la amalgama, lo que se hace es se elimina mucho tejido sano. ¿Por qué se elimina mucho tejido sano? Porque la preparación cavitaria tiene que estar diseñada de una manera, de tal forma a que el material quede por retención mecánica en la preparación cavitaria. Entonces, por más que uno ya elimine todo el tejido sano, por más que uno elimine todo el tejido cariado, igual tiene que ir eliminando tejido sano para que la amalgama quede retenida en esa preparación. En la odontología adhesiva lo que se preconiza es el ahorro de tejido sano. O sea, en la odontología adhesiva el material va a quedar en la restauración no por retención mecánica, sino por adhesión química, por la utilización de elementos adhesivos. Bueno, en cuanto a los conceptos de adhesión, yo busqué algunas definiciones y me encontré lo siguiente. La adhesión puede ser la fuerza que hace que dos sustancias se unan cuando se las pone en íntimo contacto. Cualquier mecanismo que se emplea para mantener partes en contacto. Es una atracción que se produce entre las moléculas de diferentes materiales en su interfaz. Esta última definición o este último concepto es lo que más se adecua a lo que nosotros estamos diciendo. La adhesión, por lo tanto, va a ser el efecto de fuerzas intermoleculares que se da entre moléculas de sustancias diferentes. El ejemplo clásico de adhesión es el ejemplo de la fractura de un diente. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un diente, ¿verdad?, que está fracturado. La unión que hay entre el diente y entre la sustancia que se usa para pegar este pedazo que falta es lo que se conoce como adhesión. Va a haber dos sustancias diferentes, va a ser la unión de dos sustancias diferentes. Por un lado tenemos la sustancia del diente y por otro lado tenemos la sustancia del material que nosotros vamos a usar para reconstruir este diente. Por otro lado, la cohesión es el efecto de fuerzas intermoleculares que se da entre moléculas de la misma sustancia. Acá les quiero explicar mejor con este esquema. Acá nosotros vemos lo que está pintado en rojo es la cohesión, el efecto que hay entre fuerzas de una misma sustancia. Y la adhesión va a ser el efecto intermolecular que hay entre sustancias diferentes, entre esta sustancia y esta sustancia.
Entonces, tengan bien en claro cuál es la diferencia que hay entre la adhesión y la cohesión. La adhesión es el efecto intermolecular que hay entre sustancias diferentes. Y acuérdense de la fractura del diente. Y la cohesión es el efecto de fuerzas intermoleculares que se da dentro de una misma sustancia. ¿Cómo se clasifica la adhesión? La adhesión se clasifica en una adhesión mecánica y una adhesión química. La adhesión mecánica, el término de adhesión mecánica, según la bibliografía, no es correcto. Tendría que ser traba mecánica, porque la adhesión mecánica no es una adhesión propiamente dicha. La adhesión mecánica o la traba mecánica, como su nombre lo indica, se produce por una traba que hay entre dos superficies. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, en este ejemplo, nosotros vemos que acá hay una preparación bien realizada como para que haya una traba por retención mecánica. El ejemplo clásico de la adhesión mecánica es el cemento de carpintería. Y la adhesión química sí es considerada la adhesión propiamente dicha. ¿Por qué? Porque se produce por las uniones químicas entre las superficies. Ya hay reacciones químicas de por medio. Entonces, cuando hay reacciones químicas ya se puede considerar como una adhesión propiamente dicha. Las técnicas adhesivas involucran adaptar un líquido sobre un sólido. Si el adhesivo se adapta bien al sólido, pueden alcanzarse el efecto deseado. Si por el contrario la superficie no es mojada, la adhesión no se logrará. ¿Qué quiere decir esto? Que las técnicas adhesivas básicamente se producen por la utilización de un adhesivo, de un líquido sobre un sólido. Lo importante es que el líquido moje completamente esa superficie del sólido. Si no hay una buena, si no se produce un buen mojado de esa superficie, la adhesión no se va a producir. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en una adhesión? Por un lado tenemos el adhesivo, que es la sustancia que se agrega para producir adhesión de las partes. Estos son diferentes tipos de adhesivo. El adherente o sustrato es el material sobre el cual se aplica el adhesivo. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, en este ejemplo, el adhesivo va a ser esto que está acá arriba. El adhesivo va a ser esto que está acá arriba. Y el sustrato o adherente va a ser la pierna. Acá nosotros vemos un diente. Sobre el diente, en esta superficie, vemos que hay mucha placa. La placa va a ser el adhesivo, es lo que se coloca encima. Y el adherente va a ser el diente. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Por un lado tenemos la fuerza de atracción. Dijimos que la adhesión se producía por la presencia de un adhesivo sobre un adherente. Esto es controlada por energía superficial de ambos elementos. ¿Qué es la energía superficial? La energía superficial está dada por fuerzas de cohesión o uniones químicas sobrantes en la superficie del cuerpo. Entonces, la energía superficial es la energía que se ubica sobre el sólido. Cuanto mayor es la energía superficial, mayor va a ser la capacidad de adhesión. Y por otro lado tenemos el adhesivo y el adherente. El adhesivo que debe cubrir y mojar por completo la superficie del adherente. Y el adherente que siempre tiene que estar limpio y seco, libre de impurezas. Entonces, los factores a tener en cuenta en la adhesión son la fuerza de atracción, que está representada por la energía superficial. ¿Qué es la energía superficial? Entonces, la energía superficial es la energía libre que se encuentra sobre el sólido o sobre el sustrato. Cuanto mayor es la energía superficial, mayor va a ser la capacidad de adhesión. ¿Por qué? Porque cuanto mayor energía superficial tiene el sólido, el líquido puede mojar libremente la superficie. El adhesivo es el elemento que se ubica sobre la superficie del adherente. Y el adherente siempre tiene que estar limpio y seco, libre de impurezas. Para que una vez que el adherente esté limpio, seco, libre de impurezas, la energía superficial va a ser mejor. Dentro de la adhesión, nosotros tenemos que hablar del ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el ángulo que se mide, mide la capacidad de humectación del adhesivo al adherente.
se forma en la intersección del líquido, de la unión del líquido y el sólido con el aire. Esto va a depender de la energía superficial del sólido, que es la energía dada por las fuerzas de cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el sustrato, que en este caso va a ser esto, y el adhesivo, que va a ser esto, se tiene que formar un ángulo. Cuanto menor es el ángulo que se produce entre estos, mejor va a ser la adhesión. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene mayor capacidad de energía superficial. Quiere decir que el sustrato tiene mayor capacidad de energía superficial. En este caso, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo el adhesivo. Este adhesivo mojó completamente toda esta superficie, entonces tiene buena energía superficial. En cambio, en esta imagen nosotros vemos que el adhesivo no mojó esta superficie y quedó en forma de gota. Entonces el ángulo se abre, y al abrirse este ángulo no se produce la adhesión. La adhesión mecánica, hablamos de retención mecánica debido a irregularidades en la superficie. Esto se refiere específicamente a ciertas retenciones que uno tiene que hacer dentro de una preparación cavitaria. Acá nosotros vemos, este es el diente. Esta es una preparación cavitaria que nosotros hacemos para colocar un material de restauración en su interior. Y esto que se ven acá son retenciones adicionales que uno hace dentro de la superficie para que el material de restauración quede retenido dentro de esa preparación. Es importante el elemento de microtraba y el diseño retentivo del adherente. Esta preparación cavitaria tiene que tener un diseño retentivo para que el material quede adentro cuando estamos hablando de adhesión mecánica. La adhesión química es este tipo sería el único capaz de eliminar la interfaz restauración-diente. ¿Se acuerdan que la eliminación de la interfaz restauración-diente era uno de los pilares de la odontología adhesiva? Esta eliminación de esa interfaz restauración-diente solamente se puede hacer por fuerzas de valencia primaria y fuerzas de valencia secundaria. Las fuerzas de valencia primaria, esto nosotros ya hablamos en la unidad 1, en la bolilla 1 de la unidad 1. La unidad de fuerzas de valencia primaria tenemos la iónica, los enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Y la unión de fuerzas de valencia secundaria tenemos las fuerzas de Keeson y David, fuerzas de dispersión de London y puentes de hidrógeno. Por otro lado tenemos las fuerzas de Van der Waals, que representan las fuerzas de tipo secundario o fuerzas de valencia secundaria. Son más débiles e involucran moléculas polares. Es producida por atracción electrostática de dipolos. Se las clasifica en base a los dipolos permanentes y son las fuerzas de Keeson, de David, de London y puentes de hidrógeno. Aquí habla un poquitito sobre los diferentes tipos de fuerza. Las fuerzas de Keeson, que son dipolos permanentes, se refieren a la atracción que hay entre moléculas de cargas diferentes. La de David tenemos una molécula polar y una molécula no polar inducida. Eso se refiere específicamente al movimiento que hay a nivel del campo electrostático. La de London, los electrones se mueven todo el tiempo y esto genera polaridad. No depende de la presencia de dipolos permanentes. Y el puente de hidrógeno, que se da entre átomos de gran electronegatividad relacionados con el hidrógeno. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan sobre esta unidad? Muchas gracias por la atención.